Universidad Nacional Autónoma de México, Psicología en Línea, módulo 800, grupo 9811, equipo: Ceres Martínez Hernández, Tania Daniel Espinosa Torres, Frida Villalobos Martínez, Marta Angélica Robles Benítez. Esta actividad es sobre la entrevista. La entrevista es un instrumento o técnica fundamental del método clínico y es un procedimiento de investigación científica psicológica. Tiene sus propios procedimientos o reglas empíricas, con las cuales no solo se amplía y se verifica el conocimiento científico, sino que al mismo tiempo se aplica. Identifica o hace confluir en el psicólogo las funciones de investigador, ya que la técnica es el punto de interacción entre las ciencias y las necesidades prácticas. Logra la aplicación de conocimientos científicos en el estudio de la vida diaria del ser humano. Entrevistas iniciales. Se puede considerar como una conversación que tiene objetivos determinados. En las entrevistas psicológicas existen dos roles: el profesional, en el cual la finalidad del psicólogo entrevistador es identificar y clarificar la demanda, comprender los problemas para poder así elaborar una hipótesis pertinente sobre la consulta, proponer estrategias de resolución de conflicto o de promoción de salud. El otro rol es el de la persona que necesita ayuda, la cual puede encontrarse en alguna situación de conflicto, estrés, confusión o sufrimiento, que es lo que le lleva a ingresar a una consulta. Las entrevistas iniciales son consideradas una técnica previa al diagnóstico. En ellas se puede obtener una gran aportación de cantidad de información y conocimiento personal acerca del sujeto en un breve espacio de tiempo. Objetivos de la entrevista inicial. Los objetivos de una entrevista inicial pueden llegar a variar en función del modelo teórico del profesional. Algunos de los objetivos más comunes son los siguientes: guiar la entrevista al objetivo establecido, establecer un clima de confianza entre el psicólogo y el paciente, el cual nos puede ayudar a propiciar la comunicación entre ambas partes. Saber escuchar al paciente, lo que significa que él debe sentir que el psicólogo se encuentra interesado por lo que le cuenta. Obtener información acerca del problema. Esta información debe ser lo más exacta, ya que posteriormente se utilizará para generar un plan de acción. Conocer las tentativas de solución implementadas. En este apartado es necesario llegar a conocer cuáles son las tentativas de solución que el paciente ya ha realizado y cuáles son los resultados obtenidos de la misma. Planificar el proceso psicodiagnóstico. Este se podrá dar antes de finalizar la entrevista, en donde el psicólogo deberá comunicar las condiciones de trabajo a seguir, como son los horarios, la duración de las sesiones, las técnicas que se utilizarán, los objetivos que se pretende alcanzar, algunos exámenes complementarios de otros profesionales, si fuera el caso, y cuestiones económicas. Etapas de la entrevista. Podemos considerar las siguientes etapas dentro de una entrevista. En la preentrevista es un momento que se da antes y es cuando el psicólogo no recibe al paciente de forma directa, sino que éste fue canalizado por algún otro profesional. En la primera fase de la entrevista se da el saludo y se da la presentación, así como también se comienza la entrevista clarificando los objetivos de esta. En la segunda fase se tiene que lograr la comprensión del problema, por lo que es la fase más importante. El psicólogo trata de escuchar, observar y preguntar adecuadamente para poder así ir elaborando una hipótesis. En la tercera fase se da la despedida y se explica al paciente cuál será el modo de trabajo. Posteriormente, en la postentrevista, el psicólogo, ya estando solo, trata de complementar las notas que ha tomado, que anota sus impresiones, las hipótesis y puede ir acompañada de las técnicas de evaluación que él pondrá en práctica para confirmar o rechazar dichas hipótesis.
El cuestionario Willoughby es una prueba psicotécnica que explora rasgos de personalidad enfocados en trastornos neuróticos. Se puede aplicar en personas de 14 años en adelante de manera individual o colectiva. No existe un límite de tiempo para el momento de su aplicación. Es utilizado en psicología en los campos de educación y organizacional y se encuentra estructurado por 24 ítems. No existen respuestas buenas o malas, ya que a cada una de las respuestas se le asigna un puntaje que va de un rango o una escala de 0 a 4 y para poder obtener los resultados, al finalizar se deben sumar los puntajes para ver el nivel de neurosis que puede llegar a tener una persona, que puede ser desde niveles normales hasta niveles severos. Características y variedades de la entrevista. La entrevista es un procedimiento específico de obtención de información mediante la conversación con una o varias personas, además de que es uno de los principales instrumentos de evaluación, ya que en torno a ella se organizan los demás métodos de obtención de información. A pesar de la flexibilidad de las entrevistas psicológicas, existen una serie de características comunes a todas ellas. La finalidad de la entrevista es realizar una evaluación del paciente a través de una conversación. Toda entrevista recoge la demanda del entrevistado. La función del psicólogo consiste en identificar esta demanda. El lugar de la entrevista queda acordado de manera previa. La mayor parte de las entrevistas psicológicas tienen lugar en la consulta del psicólogo. La entrevista comienza con un desconocimiento mutuo de los actores de la conversación. En cuanto a su duración, suele oscilar entre los 40 y los 60 minutos. La entrevista debe de tener un objetivo específico. Existen dos criterios básicos que deben de ser tomados en cuenta cuando se realizará una entrevista psicológica. La primera es la estructuración, que tiene que ver con el tipo de entrevista que se va a realizar, no estructurada, semiestructurada y estructurada. Y la segunda es la finalidad, que tiene que ver con si se está buscando hacer una investigación o una intervención. Los distintos tipos de entrevista que se aplicarán dependerán de los criterios mencionados anteriormente. El primer tipo de entrevista es la entrevista inicial o de contacto, en la que el evaluador aborda por primera vez el caso cara a cara. El objetivo esencial es la identificación del sujeto y del problema que le lleva a buscar ayuda. La segunda entrevista es la anamnésica, que se centra en la reconstrucción histórica de aspectos relevantes de la vida del sujeto, incluyendo la evolución del problema o trastorno que en la actualidad presenta. La tercera es la entrevista de planificación, que es aquella sesión con el sujeto en la cual se sondearán las posibilidades de continuidad del curso de la intervención, objetivos a alcanzar, estrategias evaluadoras y o terapéuticas, temporalización del proceso, etc. Especialmente en algunos enfoques en los que se enfatiza la necesidad de un contrato terapéutico explícito, como es el caso de la terapia conductual, en el que la terapeuta y el cliente acuerdan conjuntamente estos aspectos. Este tipo de entrevista cobra la mayor importancia por su efecto motivador y por las garantías de una correcta evaluación de la intervención que aporta el establecimiento del proceso a priori. Y el último tipo de entrevista es la terapéutica, en la que el contacto cara a cara no solo tiene una finalidad de obtener información, sino que a través de las sesiones de entrevista con el cliente se va desarrollando en muchos enfoques teóricos la mayor parte de la terapia, como es el caso del enfoque rogeriano o de las diversas terapias psicodinámicas. Aspectos técnicos de la entrevista. No podemos dejar de lado los aspectos técnicos de la entrevista, que en realidad son las fases por las que está compuesta. La primera fase es la apertura. Se refiere al recibimiento formal de la persona que va a ser entrevistada. Es el momento donde se forma la primera impresión. Muchas veces de esto depende el transcurso de la entrevista, pues en la forma en la que es recibido el entrevistado influye notablemente en los resultados que se obtienen. Es en la apertura donde se le pide al sujeto que complete datos generales sobre edad, sexo, estado civil, medio socioeconómico, ocupación, dirección y datos de contacto. Debe evitarse alguna situación perturbadora, pues será difícil obtener resultados positivos de lo contrario. Dentro del desarrollo de la entrevista existen varias transiciones que podemos llevar a cabo para obtener los objetivos que deseamos, pues son tres formas de cambiar la conversación. La primera es la transición suave,
que se puede realizar por medio de una adecuada declaración que sea por lo menos lo suficientemente veraz e ir pasando poco a poco a otro tema. La segunda es la transición acentuada. Es cuando no deseamos que el tema discutido con anterioridad influya sobre lo que se va a tratar inmediatamente. Esto ahorra tiempo y aclara la situación. La tercera es la transición abrupta. Se introduce un nuevo tópico en la conversación que es pertinente, pero no tiene nada que ver con lo que se estaba tratando y se realiza sin la menor advertencia. Estas transiciones se aplican dependiendo del propósito de la entrevista, cuando las circunstancias lo permitan, así también como la personalidad del entrevistado. Por ejemplo, si a un sujeto tímido le cambiamos abruptamente la conversación, lo más seguro es que se apene y no desee continuar hablando en la forma en la que lo estaba haciendo, que tal vez era espontánea. La tercera fase es el clímax. Es aquí donde se obtienen los detalles y los más importantes concerniente al sujeto entrevistado. En la cima de la entrevista, el entrevistado está ya en un ambiente propicio de confianza y seguridad, para contestar a nuestros planteamientos en forma extensa y detallada. La etapa final de la entrevista, que es el cierre, es cuando consideramos haber obtenido la información suficiente para poder dar un tratamiento y un seguimiento. Es importante ser amable dejando la puerta abierta a nuevas interacciones y observar los aspectos que pueden ser reveladores en la despedida. Después de la entrevista se realiza un reporte o un informe acerca de la información que se pudo recabar en la entrevista, así como también realizar observaciones que se crean importantes para recordar en la próxima sesión. Para hablar de validez y confiabilidad, antes debemos de mencionar los tests, que son las formas de medir las características psicológicas del ser humano. Son procedimientos para registrar las reacciones del individuo. La validez es determinar en qué medida un instrumento mide un evento. La validez intenta determinar en qué medida un instrumento mide un evento, en términos de cómo éste se conceptualiza y en relación con la teoría que sustenta la investigación. Un instrumento tiene validez de constructo cuando sus ítems están en correspondencia con sus sinergias a los indicios que se derivan del concepto del evento que se pretende medir. Y de acuerdo a la estrategia que se siga, la validez puede ser de contenido, validez predictiva, validez concurrente o validez de constructo. Se recomienda que el psicólogo, antes de tomar decisiones, debe de acumular toda la información disponible acerca del test. El test debe de estar validado en la situación específica donde se va a utilizar y tener presente que las ideas sobre la naturaleza de los rasgos y sobre lo que miden se modifican constantemente. La validez y la confiabilidad son una parte importante de nuestra investigación. Esto le otorga a nuestros instrumentos y a la información recabada exactitud y consistencia necesarias para efectuar las generalizaciones de los hallazgos derivados del análisis de las variables de estudio. La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento produce iguales resultados. Implica precisión en la medición. Cuanto mayor es la diferencia entre medidas de las mismas características realizadas en diferentes momentos, menor es la confiabilidad del instrumento. Debemos de considerar aspectos importantes en la confiabilidad de un instrumento. Evitar preguntas ambiguas que puedan inducir respuestas distintas en momentos diferentes. No olvidar que la medición puede sufrir inestabilidad temporal. El contenido del instrumento debe abarcar todas las variables que se quieren medir. Baja confiabilidad indica interacciones entre variables distintas, información contradictoria. En cada pregunta debe manejarse solo un aspecto a la vez. Aplicar preguntas cerradas preferiblemente. La entrevista conductual presenta una serie de características que controlan o eliminan sesgos que se producen con las entrevistas convencionales y hacen que se consigan elevados coeficientes de validez predictiva. En este tipo de entrevistas se debe indagar sobre el funcionamiento actual del sujeto para detectar la posible existencia de comportamiento inadecuado.
También se debe valorar los diversos comportamientos. Hay que lograr una descripción lo más exacta posible de los mismos, conocer sus parámetros de frecuencia, intensidad y duración en relación con las distintas situaciones. Esto permite valorar si estamos ante problemas por exceso o por defecto. También debemos valorar la repercusión negativa que puede tener para el propio individuo o para los demás, determinar la importancia o gravedad del problema. Para determinar el proceso de mantenimiento de una conducta hay que recabar información de los elementos situacionales anteriores y posteriores al funcionamiento que se analiza. La entrevista, si bien no es el único medio por el cual se puede hacer una investigación psicológica, sí es de suma importancia dentro de ella. Su aplicación e interpretación deberá ser hecha con profesionalismo y ética, pues de esto depende lograr una buena intervención que ayude al paciente. Conocer todo lo relacionado a la entrevista ayudará tanto al psicólogo que interviene como al paciente intervenido, pues la entrevista no solo plasma datos relevantes, es un medio por el cual se establece la primera relación entre psicólogo-paciente, se tiene contacto directo con el problema a intervenir y sienta las bases del éxito o fracaso de la intervención.